más de 100.000 metros cuadrados de zonas verdes que posee la Universidad Politécnica de Valencia constituyen un amplio patrimonio natural. Cerca de 2.300 árboles pertenecientes a 190 especies diferentes, originarias de los 5 continentes, ofrecen un singular conjunto botánico. Contando los arbustos, en el campus de Vera podemos disfrutar de 6.400 ejemplares de flora que ahora se han recogido en una guía botánica. Un trabajo que permite descubrir la riqueza botánica que albergan los jardines y espacios verdes de la Politécnica y que se presenta en formato papel y en formato digital. La versión online incluye una ficha completa descriptiva con datos como la ubicación, familia a la que pertenece, origen, floración e incluso los requerimientos de mantenimiento. Desde la web se puede realizar un recorrido virtual por un mapa interactivo del campus y descubrir todas las especies distribuidas a lo largo del mismo. Hasta la fecha no se había realizado ningún tipo de catalogación tan exhaustiva como la recogida en la Guia Botànica del campus de Vera. Molta gent demanava aquesta identificació. Ha passat per diverses etapes de posar identificacions a cada arbre, però al final, després de pegar-li moltes voltes, al final s'ha plasmat. La guía botánica es fruto de 20 meses de trabajo conjunto entre el Vicerrectorado de Campus e Infraestructuras, el Vicerrectorado de Alumnado y Cultura y el Vicerrectorado de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Los profesores Javier Esteras y Enrique Sánchez se han encargado de la recopilación e información botánica. Son nuestros invitados de hoy en Politécnica Tal Cual. Enrique, explícanos cómo ha sido todo este trabajo, este proceso de catalogación, de identificación de las especies botánicas de este fantástico campus botánico, ¿no?, que tenemos aquí en la Politécnica. Bueno, vamos a ver, este campus tiene una riqueza florística muy grande, entonces los botánicos, los que nos dedicamos a las plantas, sabemos la existencia de ciertas especies que estaban localizadas en determinados sitios, que sistemáticamente íbamos a ir a cogerlas para lo que sea, para prácticas, para clase. Pero entonces llegó un momento en que un poco la curiosidad de decir, bueno, ¿y cuántas especies hay? ¿Y cuántos árboles hay? Y entonces pues, fue una idea que sugirió justamente el vicerrector Salvador López Galarza hace más de 4 años. Y una tarde de verano, ya a finales del mes de julio, porque hay documentos gráficos que así lo atestiguan, cogimos la cámara de fotos, los planos de aquí del campus y nos fuimos, digamos, inventariando, colocando en un plano los árboles que íbamos encontrando. Entonces esa labor que empezó, no voy a decir que como un juego, pero sí como, digamos, una curiosidad de saber qué teníamos, pues se fue complicando porque evidentemente hay una riqueza florística muy grande. Hablamos de 2.900 árboles, más otro tanto de plantas leñosas o plantas herbáceas que colaboran a hacer bonito el campus, haciendo setos, haciendo por ejemplo las jardineras que tenemos delante, y entonces bueno, todas esas cosas se han ido catalogando. Y entonces bueno, pues han pasado 4 años, pero tampoco han sido 4 años que hemos estado, digamos, sin trabajar en otras cosas, sino que 4 años haciendo fichas, haciendo fotografías, colocando esas especies en el plano, y ha sido una labor, digamos, grande, ha sido una labor ingente, no solamente nuestra como botánicos, sino luego aparte arrastrando a otro montón de gente, pues informáticos, gente de cultura y tal, bueno, pues para hacer el plano, para hacer el libro con los planos, etcétera, etcétera. No es una labor solamente de botánicos, sino de un colectivo mucho mayor también. Lo ha dicho el vicerrector en la presentación de esta guía botánica, que ha sido un trabajo bonito, pero no exento de dificultades, ¿no? Bueno, ha habido ratos un poco complicados, ¿no?, como todo en la vida, pero bueno, con ilusión pues se pueden superar muchas dificultades. Dificultades, por ejemplo, pues que ha habido que hacer obras y árboles que teníamos catalogados pues han tenido que cortar pues por necesidades de hacer una obra pública, y entonces bueno, pues la faena que tenías hecha, esa labor de catalogación y tal, bueno, pues se ha ido a la basura, pero bueno, han puesto luego otras plantas, entonces había que volverlas a catalogar, había que volverlas a fotografiar. Gajes del oficio, diría yo más bien. Y un trabajo que no ha terminado, porque vais a tener que seguir tal como se vayan incorporando, me imagino, pues nuevos árboles o nuevas plantas, ¿no? Realmente nuestro trabajo nunca va a acabar, y
y cuando dejemos de hacerlo nosotros vendrá alguien detrás que lo continúe. Es decir, lo bonito de este catálogo que está en la red es que es un catálogo abierto, es un catálogo vivo. Entonces hay un compromiso de cada X meses revisar el catálogo, porque siempre hay plantas que bien se tengan que cortar o se mueren por cualquier causa, y entonces hay otras que se reponen, con lo cual esto es un movimiento constante. Y el resultado de todo este trabajo lo tenemos por una parte en papel, aquí en esta guía, y también en la versión online. Explícanos qué contenido tiene cada una de las dos versiones. Bueno, la guía en papel para mí es muy importante, porque este documento va a estar a disposición de todos los estudiantes que tengan vinculación con la botánica, que en su grado, que en su licenciatura tengan asignaturas vinculadas con la botánica, con lo cual va a ser una guía de autoaprendizaje. Es decir, el estudiante tiene la posibilidad de que con esta guía se localiza perfectamente en el campus y puede saber qué especies tiene en un momento dado. Para mí es muy importante. Y es un libro de plano solamente, es decir, no hay información adicional de la ficha de la planta. La ficha de la planta, fotografías, eso ya está en la red. La red es donde está realmente la parte, digamos, grande en cuanto a contenido, ¿no? Contenido en cuanto a que cada planta tiene su ficha. Su ficha con una serie de ítems, con una serie de apartados. Pienso que es una ficha bastante completa, no porque lo haya hecho Javier o yo, sino porque es una ficha que tiene mucha información de distintos campos, desde multiplicación, desde fenología, desde conservación, desde la poda, tiene muchas facetas distintas, independientemente que también hay fotografías, con lo cual se puede identificar rápidamente si la planta que nos interesa es esa realmente o es otra. Información que supongo que está también adaptada a lo que es este campus y las especies que están aquí, porque me imagino que tampoco se comportan los árboles igual dependiendo del sitio en el que estén, ¿no? ¿Las habéis adaptado a cómo se comportan aquí en el campus? Evidentemente, vamos a ver, cada planta fuera de su contexto, o sea, la planta en su hábitat tiene un comportamiento fuera de su hábitat. Si son plantas, aquí hay plantas de los 5 continentes, hay plantas, bueno, aunque sea en Australia también hay clima mediterráneo, y esas están muy bien aquí, pero hay otras plantas que no son de ambiente mediterráneo, con lo cual aquí están, digamos, fuera de su ambiente natural. Entonces, evidentemente, las épocas de floración o el tamaño de las hojas, evidentemente cambia. Y lo que se ha hecho ha sido adaptar, me refiero a lo que es la ficha, la realidad de la planta aquí, para que se pueda, digamos, interpretar adecuadamente. Danos algunos consejos sobre cómo visitar este campus, ¿no? Como el mejor momento, la mejor época del año no sería esta, ¿cuál sería el mejor momento? Un poquito, ¿cómo haríamos este recorrido? Bueno, una de mis ideas sería, con el tiempo, hacer que en cualquier época del año se pudiera visitar los jardines de aquí del campus y que hubiera flores. Eso no sería demasiado complicado, pero sí que habría que introducir especies que florecen en época invernal. Pero independientemente, para que siempre haya, digamos, flores, porque lo bonito de un jardín es que tenga flores, es decir, es la alegría de la huerta, ¿no? Bueno, independientemente de eso, la mejor época del año, pues evidentemente cuando es la época de la floración. Ahora estamos en el mes de febrero, con lo cual, bueno, pues los árboles ya han caído las hojas en las plantas que pierden la hoja durante el invierno, y claro, el aspecto no es tan lozano ni tan bonito como pasa en la primavera, que es esa explosión de vitalidad, de vigor, de reproducción en los árboles, y por eso sacan las flores y bueno, y cambia el aspecto que tiene realmente un jardín de invierno a verano. Eso está claro que... Una época buena, pues en la primavera, cuando va acabando el curso, en el mes de junio, principio de julio, es una época que para mí sería posiblemente la época más indicada para, digamos, sacarle el máximo beneficio, desde un punto de vista botánico, al jardín de aquí del campus. ¿Cómo hacer el recorrido? Pues con la guía que tienes en la mano, pues evidentemente elegir un sector y entonces localizarlo en el plano, y entonces a partir de ahí ya están los contornos de los edificios, con lo cual es muy fácilmente, que puedes localizarte tú muy bien aquí en el campus y tal, con lo cual a partir ya de ese momento puedes ya hacer un recorrido en función de tus gustos o de tus necesidades. Y en lo que es la distribución de las especies, ¿se han realizado de alguna manera? ¿Está organizado de alguna forma? ¿En algún lugar del campus están determinadas familias o cómo está esto? No necesariamente. Vamos a ver, la distribución de las especies
sería discutible porque a cada uno nos gusta a lo mejor que distintos grupos estén en determinados lugares o que las especies, digamos, más cercanas desde el punto de vista taxonómico se encuentren más cercanas unas de otras. Eso sería lo ideal desde el punto de vista docente, porque un arma muy buena también sería para la docencia esta guía que hemos hecho. Es decir, familia tal, familia cual, y que los estudiantes cuando salen de clase pudieran ver y pudieran palpar y pudieran oler y pudieran pincharse, si al lugar, con las plantas. Eso estimula la memoria visual, la memoria olfativa, que también colabora con la docencia, también colabora que no se olvide un estudiante de que esa planta en concreto pues olía bien o que tenía un mal olor, porque hay plantas que pueden haber en los dos extremos. Entonces, lo digo porque realmente la distribución de las especies, pues cada botánico tendríamos nuestra distribución ideal. Nos conformamos con la distribución que hay, porque aparte este campus es un campus que tiene 40 años ya, más de 40 años, y entonces, bueno, pues aquí se hizo, digamos, una primera jardinería, como se pudo en aquel momento, y entonces lo que se ha hecho ha sido, digamos, adaptar luego lo que vino detrás, es decir, lo que se ha hecho ha sido, bueno, pues ir buscando en las zonas nuevas, se ha ido, digamos, ampliando el número de especies, fuera de la monotonía, fuera de la rutina de plantar siempre lo mismo, se han buscado, digamos, que tengan mucha más biodiversidad, que es la palabra clave en los tiempos que corren ahora. ¿Qué destacaríamos? No sé si destacarías alguna especie que sea especialmente difícil mantenerla aquí o no sé, bueno, haznos alguna sugerencia de algo que no nos deberíamos perder de este campus. Entramos ya en el campo de las manías, porque a cada botánico nos gustan unas cosas, ¿no? Pero, por ejemplo, Ginkgo biloba es una conífera muy especial. Es una conífera que tiene la hoja caduca, ya de entrada, es una hoja ancha, no es una hoja que recuerde la de un pino, la tenemos cerca de los campos de deportes, en la otra parte del campus, y es un árbol que es especialmente, digamos, importante desde el punto de vista que es una planta que es un fósil viviente. Es muy antiguo, no el árbol en sí que tenemos aquí, sino la especie como tal, es un fósil viviente que se ha mantenido vivo gracias a que la cultura china lo ha conservado vivo, porque es el árbol funerario para ellos, por lo menos en ciertas zonas de China. Entonces ha llegado hasta nuestros días como una planta viva, y que afortunadamente, bueno, después de ser redescubierta, porque se conocía fósil aquí en Europa, fíjate, aquí fósil y en China estaba viva, ¿no? Pues entonces, digamos, se ha vuelto a distribuir por los 5 continentes, porque es una planta preciosa para hacer un ajardinamiento, porque cuando llega, por ejemplo, el otoño, pues las hojas cambian de color y tienen, digamos, un color muy bonito. Otra planta que me gusta mucho y que para mí es importante sería el liquidámbar, que lo tenemos justo cerca de Rectorado, que también es una planta, dices, bueno, es una planta que en principio es más o menos vulgar, pero es tremendamente vistosa cuando llega el otoño. Es decir, es de las plantas más bonitas que uno puede ver cuando llega el momento del cambio de coloración de la hoja. Y entonces ves cómo va haciendo del verde, pasa un rojizo, con unas gamas intermedias de amarillos y demás, que francamente es muy bonito. El algarrobo que tenemos a nuestras espaldas, para mí es una planta también muy importante. Es una planta vulgar aquí en el mundo mediterráneo, pero ver un ejemplar que tiene, digamos, que es centenario, que tiene ya muchísimos años, le imprime una calidad de vida, o sea, una calidad en cuanto a su forma, ver el tronco hendido por insectos, por rayos, por lo que sea, y que sigue sobreviviendo, pues es un árbol también importante. Es uno de los más antiguos. Es el más antiguo que tenemos aquí en el campus. Los que son árboles frutales, ¿estos frutos se recogen? ¿O qué es lo que, o sea, la gente que pasea puede coger esos frutos? Sí, de hecho es lo que pasa, es decir, los estudiantes, antes de que muchas veces lleguen a la maduración, ya los han recogido, porque hay veces que el interés nuestro sería recolectar semillas de esas especies, pues para mantenerlas o para conservarlas, y muchas veces que no llegamos a tiempo. O sea, de hecho hay un manzano que lo tenemos cerca de donde están las pistas de deporte, y ese manzano, en cuanto a la manzana está medianamente verde, ya desaparece. Alguien se la come, eso está claro. Hay nísperos también por aquí, y los nísperos también han desaparecido, o sea que... Lo ideal sería que no se tocasen, ¿no?
Bueno, no es vamos a ver, una cosa es que podamos recoger unas cuantas semillas para conservarlas, pero el resto de la fruta se la podrían comer sin ningún problema. No se pone aquí ninguna multa por comerse la fruta que hay aquí en los árboles. Y es biológico 100%, ¿no? Totalmente biológico, no gastamos ningún producto químico. Muy bien, pues Enrique, muchísimas gracias. A ti por la entrevista. Junto a Enrique Sánchez he estado trabajando en la catalogación de cada uno de los árboles y arbustos del campus de Vera. Javier Esteras, profesor del Departamento de Ecosistemas Agroforestales, nos acompaña en un pequeño recorrido para conocer mejor algunas de las especies de nuestro campus botánico. Pequeño recorrido mostrando algunos ejemplares que están a día de hoy, en febrero del 2013, todavía con vegetación y en plena floración, con la idea de que la gente, bueno, pues se dé cuenta de lo que tiene nada más salir de su edificio y lo pueda disfrutar y al mismo tiempo aprender, que siempre es importante. Bien, esta es una planta que nos recordaría a un equiseto, es la Russellia Equisetiformis, una planta que se utiliza con cierta frecuencia como tapizante, como cubriente y es relativamente rústica. Se renueva todos los años y a pesar de que no es el momento idóneo, fijar cómo todavía mantiene su floración. Detrás nos encontramos una variedad de romero, Rosmarinus officinalis, que tiene unas ramas pues como muy abiertas, muy postradas, es lo que es el cultivar postrata. Bien, eso que tenemos aquí es el Viburnum odoratissimum, para algunos separado de Viburnum tinus, el durillo común, y para otros pues metido como una variedad cultivada dentro de él, ¿de acuerdo? Esto que es, pienso, ampliamente conocido por todos, es el Pittosporum tobira, pero si observamos, se trata de una especie que tiene hojas notoriamente más pequeñas. Es el Viburnum, el Pittosporum tobira nana, un cultivar que se utiliza exactamente para lo que está puesto aquí, como cubriente tapizante sin que alcance mucha altura. Bien, esto es una planta nuestra, Pistacia lentiscus, que también se ha utilizado como ornamental con mucha frecuencia y aquí naturalmente, pues por darle un toque mediterráneo típico de nuestros montes, pues también nos aparece en la jardinera. Este arbolito que tenemos aquí y aquel de allá es el Brachychitum acerifolium, es lo que llaman uno de las especies a las que llaman árbol del fuego. ¿Por qué? Porque tiene una floración justamente cuando empiezan a caerse las hojas, empieza la floración, que es de un color rojo intenso, muy espectacular. Entonces yo he visto zonas, digamos, he visto jardines donde está recién puesto, han pasado una serie de años porque tiene en muchas ocasiones unas floraciones caprichosas y en un determinado momento, bueno, entra en floración, parece como si el árbol estuviera pasándolo mal, empiezan a caerse las hojas y de repente y de forma espectacular empiezan a salir las flores de tal forma que parece prácticamente un plumero de color rojo. Esto que tenemos aquí es una Abelia grandiflora. Es una especie, un cultivar de origen híbrido y bueno, pues está como le corresponde por la época que estamos. Es una planta que tiene una extraordinaria, un periodo de floración muy largo y por eso se utiliza tanto en jardinería, para formar grupos, como cubriente, tal como lo tenemos aquí. Estos dos árboles que tenemos aquí son del género Populus, son chopos, es el chopo de Simón. Os traigo aquí fundamentalmente porque son los dos únicos ejemplares que tenemos en el poli. Tiene un aspecto muy singular porque las ramas con sus hojas son péndulas y tienen una hoja que diseña más bien, pues se parece en alguna medida a las hojas de los sauces.
está a punto de florecer, florecen antes de que, como digo, son ejemplares masculinos y florecen antes de que se produzca la brotación. Y esto que tenemos aquí es el olivo de Bohemia, Elaeagnus angustifolia. Es una especie que aquí adornaba la cuadrícula esta, pero que por problemas también de tipo fúngico, pues digamos dejó de aparecer. Solamente que tengamos recogido, solamente queda este ejemplar. Esa, como decía, pues es el Tamaris dalmática, una especie que es de las primeras del campus en florecer. De hecho, ya está empezando a diseñar lo que luego serán los racimos de flores. El diseño de las hojas, como podéis apreciar, pues parece como de una cupresácea. Bien, este arbolito que nos recordaría un poco a un sauce llorón es el Eschinus mole, una planta muy resistente a la sequía, muy resistente a las enfermedades, traída de América pues por el siglo XVII, 1600 y algo, y que es dioica. Esto se trataría de un ejemplar, como podemos ver por los frutos, se trataría de un ejemplar femenino que tendría en su maduración una tonalidad rojiza y que, de ahí viene el nombre de falso pimentero, se ha utilizado con cierta frecuencia para adulterar la pimienta, con la salvedad de que es algo tóxico. Su uso, por una serie de cosas, pues es peligrosa, sería lo que llaman pimienta rosa. Bien, esta especie que tenemos aquí es el Siagrus romanzociana, una palmera de Centroamérica, zona de Cuba, norte de América, que aquí nos llegó, a España en particular y a la Comunidad Valenciana más en particular todavía, pues nos llegó de la época colonial cubana. Entonces muchos valencianos que fueron a combatir a Cuba o hicieron el servicio militar allí, pues la trajeron, la cultivaron en sus masías, en sus barracas, etcétera, etcétera, y no era raro en otras épocas pues ver junto a sus casas su palmerita. En su país de origen es frutal y aquí se la ha conocido con el nombre de coquech, que seguramente os sonará, pero no como a dulce, sino como un coco pequeño. El diseño del fruto sería como un coco de los que habitualmente estamos acostumbrados a comer, pero mucho más pequeño, del tamaño de una aceituna. Eso se pelaría de la misma forma y nos encontraríamos en el interior un caparazón duro, ¿de acuerdo? Eso lo quitaríamos, pues igual que quitamos en el caso del coco, y obtendríamos la semilla con sus coberturas, con sus tegumentos, y nos comeríamos el endosperma. Esto es la Eugenia uniflora, lo que llaman cerezo de Brasil. Es una mirtácea que se utiliza como especie frutal. Evidentemente aquí pues crece con más lentitud, etcétera, y bueno, no se puede utilizar como frutal. Forma frutos, evidentemente, pero no alcanzan el tamaño ni de lejos. Entonces esta especie, que como decía es frutal, se ha introducido en muchos puntos como planta ornamental cultivada, y de hecho en zonas donde se introdujo como ornamental se cultiva también como especie frutal. Es la Parkinsonia, espino de Jerusalén. Es una planta que tiene un llamativo porte aparasolado. Esos filamentos que parecen colgar realmente no son las hojas, sino una parte de las hojas, el raquis, donde aparecen los foliolos que se van cayendo, y eso prácticamente siempre se mantiene. Realmente la auténtica hoja se compondría de una serie de un raquis corto convertido en espina, una serie de estípulas, dos
espiniscentes también, y luego aparecerían unos latiguillos largos donde aparecerían los foliolos, ¿de acuerdo? Tiene unas flores de color amarillo con una mancha de color ocre o rojizo, y forman unas inflorescencias como muy vaporosas. Es una planta que tiene uno que llevar cuidado en su manejo, precisamente por la existencia de esas espinas. Los nenúfares están ahí metidos en sacos, permitiendo que entre el agua, que se oxigene las raíces gracias al agua. Lo correcto es ponerlas sobre sacos porosos, seguramente habrán hecho sus perforaciones, pero no se puede disgregar el agua porque si no esto se convertiría antes o después en un barrizal, ¿de acuerdo? Por tanto, lo normal es que se metan o en sacos de yute o en macetas que habréis visto muchas veces, a lo mejor con rejilla. No se disgrega porque es una tierra pesada, y en estos momentos todavía no han aparecido. En su momento, pues como no se solea demasiado esto, pues tarda más en producir flores. Hay cultivares que florecen también a la sombra, ojo. Y esto que tenemos aquí, que protege y sombrea el lago, pues es la tipona tipu, una planta que se combina muchas veces por el contraste con la jacaranda. Esto produce unas flores amarillas de color calabaza, amarillo calabaza, mientras que las otras son azul morado. De alguna forma, pues es una combinación perfecta.